Buenos días. Ayer se nos hizo temprano y se nos hizo un poco tarde. Compensamos los 10 minutos de ayer. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. El día de hoy está con nosotros la secretaria de Cultura, Claudia Curiel. Está también la maestra Daniela Latorre, que es la directora general de IMCINE, y Cristian Calónico, que es el director de Estudios Churubusco. Claudia nos va a presentar el avance de México Canta, este concurso de música, de nueva música mexicana, con contenidos que no hagan apología de la violencia y de las drogas. Ya inició el 28 de abril, ya se han inscrito muchísimos, entonces Claudia nos va a informar sobre ello. Y Daniela y Cristian nos van a informar sobre lo que estamos haciendo en relación al cine, que alguno de ustedes nos preguntó hace algunos días. Por otro lado está Rosa Isela Velázquez, ¿por qué Velázquez? Rodríguez, aquí me pusieron Rosa Isela Velázquez. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, porque también vamos a hablar de cómo va el programa de México Te Abraza para las y los mexicanos que son repatriados, cuántas personas hemos recibido, qué apoyo se les han dado, cómo están funcionando los centros de atención. Y también vamos a pasar un video de la segunda parte de Un Día Sin Mexicanos, como parte de los viernes que vamos a seguir hablando de nuestros hermanos migrantes y el trabajo tan importante que desempeñan en los Estados Unidos y el apoyo que nos dan a las y los mexicanos. Entonces vamos a empezar con Claudia, si les parece. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan también el día de hoy en la transmisión. Hoy vamos a presentar avances del concurso México Canta por la paz y contra las adicciones, y como anunció el lunes la Presidenta, también de todo el apoyo que se da al cine desde el IMCINE, el Centro de Capacitación Cinematográfica, muy brevemente hablaré de eso, la Cineteca Nacional y por supuesto una nueva propuesta y apuesta de los estudios Churubusco. Para quienes no conocen, México Canta es una iniciativa del Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música. Es un concurso binacional para jóvenes compositores e intérpretes entre 18 y 29 años, mexicanos y mexicano-estadounidenses. El objetivo es fortalecer la nueva música mexicana basada en otro tipo de letras, hablando de la riqueza de nuestro país, inspiradoras, de desamor, y que por supuesto no tengan que ver con la apología del delito y la discriminación.
Como se ha mencionado varias veces y es importante reiterar, no se trata de prohibir esa música, pero desde la Secretaría de Cultura y del Gobierno estamos fomentando la creatividad de las y los jóvenes, así como un impulso para preservar y fortalecer los distintos géneros de la música mexicana. Hoy la música mexicana está en el número 10 del mercado global y es una de las más importantes en todo el mundo. ¿Avanzamos? Estamos en la fase número 1, que es la de inscripción. La inscripción se realiza a través de la plataforma mexicocanta.gov.mx. Ahí pueden ver las bases, ahí se pueden registrar y tenemos todavía casi 3 semanas para el registro. Sabemos que muchos están preparando todavía sus composiciones y queremos reportar que al día de hoy hay un registro de 5,821 participantes. En México, 4,578, en Estados Unidos, 1,243. ¿Avanzamos? Es interesante ver la participación, hay participación de todo el país, de distintos municipios, pero ahorita queríamos poner como la lista de los 10 estados que han tenido mayor participación y también alentar a los otros que se sigan sumando. Sabemos que hay músicos y gran talento en todo el país, entonces no quedemos en ese sentido fuera. Está al frente ahorita Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Veracruz, Baja California, Michoacán y Chihuahua. Esperamos también del sureste, de Oaxaca, que se sigan inscribiendo, pero sí tenemos participación de todo el país. ¿Avanzamos? En Estados Unidos la mayor parte está en California, Texas, Carolina del Norte, Illinois, Oregon, Georgia, Utah, Arizona, en Nueva York también y Washington. También hay otras representaciones, pero ahorita estamos poniendo como los más importantes. ¿Avanzamos? Esto es muy importante. La convocatoria está abierta a los distintos géneros y pueden incluso incluir el género en el que están participando, aunque no sean los que están señalados aquí, y sabemos que también tiene fusión con otros tipos de música como rap, hip hop, también música originaria. Entonces, lo que queremos hacer relevante hoy es la fuerza de la participación. Principalmente está en el norteño, música de banda, campirano, mariachi, bolero, tropical, duranguense, mexicana contemporánea, donde también vienen corridos. ¿Qué es importante mencionar aquí? Pues la diversidad de géneros y cómo están participando a nivel nacional en estos primeros, por ejemplo, norteño, banda, campirano, mariachi, que no se está perdiendo esta gran tradición mexicana y que es parte de los premios principales en el mundo. ¿Avanzamos? Algo muy importante, el concurso es para compositores y para intérpretes, y también evidentemente para los que hacen ambas cosas, cantautores. Justamente donde mayor participación hay es en los que componen y cantan, lo cual es muy interesante, con 3,143, y el porcentaje de edades, que es entre 18 y 34 años, que hace rato dije 29, perdón, hay una margen muy importante entre los jóvenes de 24 a 29, con el 64%, que son los que más están participando. Hay una equivalente muy parecida entre participación de hombres y mujeres, lo cual también nos parece muy interesante. ¿Avanzamos? Y bueno, nada más mencionar, ahorita estamos en la primera fase, tenemos hasta el 31 de mayo, ahí va a ser seleccionados a través de la plataforma y vamos a hacer, bueno, no nosotros, sino a través del jurado, 10 por estado de la República y 15 de la región de Estados Unidos. Van a quedar en esa primera etapa 365 para que a partir del 5 de julio entremos a la segunda etapa, y a partir de ahí vienen mecanismos por jurados también a través virtual, y los cuales también presentaremos. Los jurados son compositores, cantantes relevantes de la música tradicional mexicana, que más adelante también estaremos presentando. La fase 3, como recordarán, ya va a ser de manera presencial.
en 7 espacios, 3 en Estados Unidos, en 3 estados y 4 en México, con final en Durango, y eso será para el 5 de octubre. ¿Avanzamos? ¿Podemos poner el video, por favor? La música mexicana es histórica, poderosa y creativa. Hoy, su esencia resuena con fuerza en México, Estados Unidos y el resto del mundo, Y han logrado cautivar a audiencias masivas. acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y redes sociales. Queremos que las y los jóvenes aprovechen esta gran oportunidad para disfrutar y expresarse a través de la música. La música es amor, Desamor, fiesta y diversión. Queremos descubrir compositores, cantantes y cantautores mexicanos y mexicoestadounidenses en Estados Unidos. Expon tu talento y haz historia en el concurso México Canta. Inscríbete del 28 de abril al 30 de mayo en www.mexicocanta.gov.mx. México Canta por la paz y contra las adicciones es parte del movimiento de la nueva música mexicana. Gracias. Y nada más para contextualizar, vamos a hablar de todo lo que se hace en el sector y en el apoyo al cine. Mencionar que a diferencia de muchos países, incluso Estados Unidos, México tiene un instituto de cine y un importante sistema de apoyos e incentivos federales, locales para la cinematografía. También tenemos otras instituciones para la formación, que por ejemplo es el Centro de Capacitación Cinematográfica, que se sumó al programa de renovación de las escuelas. Ahora el Centro de Capacitación Cinematográfica también es gratuito, no hay inscripciones, no hay anualidades. Tendrá también apoyo en equipamiento, tendrá actualización de programas de estudio, tendrá renovación de la escuela como parte de este proyecto integral. Mencionar, la presidenta habló del incremento en apoyo al cine. Hay un estímulo que se llama Eficine, que es importante mencionar que es un estímulo del gobierno para que la iniciativa privada participe, pero que es un recurso que tendría que se aplica directamente a los proyectos de cine. No los aplica la iniciativa privada como si fueran suyos, porque luego pareciera, sí lo quería contextualizar, Presidenta, los Eficines, donde participa iniciativa privada, son estímulos del gobierno en algo que ya no se recauda como impuestos y que se asigna directamente a esto. Este año se incrementaron 115 millones de pesos para la producción y para la distribución. Daniel explicará los otros programas que tenemos. Y por su parte, Estudios Churubusco va a tener una renovación muy importante y va a dejar pues esos estudios como en la época del cine de oro, pero actualizado a la tecnología del día de hoy, para regresar su vocación como un espacio de producción para México y para el mundo, para apoyar también al cine independiente, comercial, con estudios competitivos. Eso lo va a presentar el maestro Calónico. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, secretaria, si me permite, presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras de la prensa. Si me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Gracias. Desde el Instituto Mexicano de Cinematografía, como cabeza del sector cinematográfico, se fomenta la producción, la exhibición y la preservación de cine mexicano, así como la formación a través de premios, subsidios y estímulos en todos los procesos del cine. En cuanto a la creación en específico, el IMCINE apoya desde guiones y proyectos en desarrollo hasta la producción y postproducción de películas. Dentro de estos apoyos hay modalidades que buscan atender comunidades específicas, como lo son el estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes. Este es el ECAMSE, quienes hasta hace algunos años no tenían este apoyo en específico. Este año, en el 2025, se están apoyando 16 proyectos y este tipo de estímulos promueven la diversidad cultural y lingüística del país.
y a través también de modalidades específicas para el cine documental, para el cine de animación, cine experimental, cine para las infancias y óperas primas de escuelas de cine. Y modalidades importantes para descentralizar la producción, como son producción de largometrajes en los estados y cortometrajes por región que se dividen entre zona norte, zona occidente, Bajío, zona sur, sureste, zona centro y zona Ciudad de México. La siguiente lámina, por favor. En cuanto al EFICINE, que la secretaria mencionó, es el estímulo fiscal a proyectos de inversión a la producción y distribución cinematográfica. Un estímulo fiscal para que empresas contribuyentes puedan destinar un porcentaje de sus impuestos a la producción y distribución de cine. Y como lo mencionó la secretaria, este año tuvo un incremento del 16.43%, 100 millones de pesos para la producción y 15 millones de pesos para la distribución. El EFICINE ha sido clave para el fortalecimiento de la industria cinematográfica en México, gracias al apoyo del Gobierno de México, al generar estímulos para el involucramiento de empresas privadas en este sector y al diversificar las fuentes de financiamiento para las y los creadores. Siguiente diapositiva, por favor. Quisiera hablar de exhibición, preservación y formación en todo el país y lo que se hace desde el IMCINE. En cuanto a la exhibición, el IMCINE otorga apoyos para el equipamiento de salas y programas de exhibición de cine mexicano en todo el país. Esto con el objetivo de fortalecer y ampliar las redes de exhibición de cine nacional. Como ejemplos, por ejemplo, con equipamiento de salas, se está por equipar el Cine Morelos. Con este equipamiento se resignifica un espacio histórico y se le da una nueva vida. Un espacio, además, que es la única alternativa en Morelos en cuanto a programación de cine, o espacios itinerantes de cine como Compartimento Cinematográfico en Guanajuato o como el Cinemóvil Pantera en Mixiforo en Hidalgo. En el tema de formación, en el ámbito de preservación de cine, además de los importantes acervos federales como el de la Cineteca Nacional y el del IMCINE, que trabajan todo el tiempo para conservar, restaurar y catalogar el patrimonio cinematográfico nacional, desde el IMCINE además se otorgan apoyos para preservar materiales fílmicos y audiovisuales a nivel nacional. Con este apoyo se han logrado preservar muchas colecciones fílmicas estatales. Entre el 2021 y el 2025 se han apoyado 60 acervos de 14 estados y con esta convocatoria, con este apoyo, se ha logrado preservar material audiovisual importante de pueblos originarios. En el tema de formación, el IMCINE cuenta con un estímulo a la formación audiovisual independiente, el EFAI, para personas que representan comunidades y ofrece también un programa de formación diseñado en colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica para beneficiarios del estímulo al cine indígena y afrodescendiente, del que hablaba en los apoyos a la producción, entre otros talleres y programas de capacitación en colaboración con los estados. Y decir que también desde el IMCINE se trabaja en la promoción y exhibición de cine mexicano a través de la plataforma de video bajo demanda Nuestro Cine MX, que de hecho tiene mucha programación gratuita de cine mexicano, festivales de cine, constantemente estamos trayendo curadurías, del canal de televisión pública 22.2 dedicado al cine mexicano y de muchas relaciones con espacios de exhibición en el país, representaciones mexicanas en el extranjero y festivales de cine, entre muchos otros. Y solamente quiero, si me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. Solamente quiero hablar del cine, la soberanía narrativa y cultural para terminar. Creo que hoy es indispensable entender al cine como una herramienta de transformación que visibiliza la gran riqueza y diversidad del país, que genera identidad, entenderlo por su relevancia como patrimonio cultural, como una herramienta de formación de pensamiento crítico, así como parte de una industria que genera una importante derrama económica a nivel nacional y estatal y empleos para miles de familias en todo el país. Por ello, desde la Secretaría de Cultura y todo el subsector cinematográfico, nos estamos dando a la tarea de coordinarnos con los estados a través de iniciativas para programas de formación de técnicos y de comunidades, difusión de todos los apoyos federales que existen, exhibición de cine mexicano en todo el país, así como para el fortalecimiento de las oficinas estatales de filmación.
Y cerrar nada más diciendo que todo esto no sería posible sin el trabajo y la creatividad de quienes integran esta comunidad cinematográfica diversa de México y que desde el IMCINE y la Secretaría de Cultura nos sumamos a ese trabajo fortaleciendo la política pública con ustedes y para ustedes. Gracias, presidente. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, Secretaria de Gobernación, Secretaria de Cultura. Voy a hablar un poco de la historia de Estudios Churubusco para contextualizar lo que vamos a hacer en estos próximos 6 años. A lo largo de 80 años, Estudios Churubusco ha sido un referente para el cine y para el medio audiovisual nacional e internacional. Por sus foros, laboratorios, bodegas, camerinos, salas de grabación, de doblaje y de postproducción de audio e imagen, han pasado alrededor de 3,000 películas y series de televisión. Su talento humano, infraestructura y ubicación lo han posicionado como el más importante estudio cinematográfico de México y Latinoamérica. Hoy es el símbolo y portador de la historia del cine nacional, al mismo tiempo que se renueva para ser también el presente y el futuro de una industria audiovisual diversa y dinámica, tanto de las grandes producciones como del sector independiente. A estos estudios en los últimos 30 años no se les ha hecho ni una inversión. Se hizo una construcción que es diferente a inversión en renovación de foros y equipos. Se construyó en el 2010-2011 el edificio de Luis Buñuel con una inversión de un costo aproximado de 200 millones de pesos, pero es un edificio que además tiene muchos vicios de origen, que tenemos que ir ahora componiendo y reparando. Pero inversión a los estudios, que además cumplimos 80 años este año, no se había hecho. Y ahora la idea es hacer una inversión muy importante a lo largo de 5 años por 268 millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo de los objetivos de esta inversión? Es uno, alcanzar una autosuficiencia financiera, establecer prácticas de sostenibilidad ambiental, contar con una infraestructura tecnológica sólida y eficiente y un equipo creativo y técnico de primer nivel. 2, renovar la infraestructura en foros y bodegas que garanticen la calidad, seguridad y tecnología a la altura de las necesidades actuales de la industria. 3, renovar tecnológicamente el área de postproducción de imagen y sonido con estándares de calidad internacional. 4, mantener sus salas de sonido como espacios únicos de trabajo por sus dimensiones y equipamiento. Son salas de referencia en el control de calidad del sonido cinematográfico. 5, permanencia de su laboratorio fílmico como uno de los pocos activos en el mundo. De hecho, queremos empezar un proceso para que se vuelvan patrimonio de estos laboratorios, porque son icónicos no solo de México, de América Latina, no solo por continuar con los procesos fílmicos como parte de la industria, sino en la búsqueda de convertirse en un centro de restauración de obras históricas que conforman no solo nuestra cinematografía, sino de toda la región latinoamericana. 6, contar con un equipamiento de producción que le permita retomar su vocación como un espacio creativo para producir obras audiovisuales, además de ponerlo a disposición de producciones independientes o de bajo presupuesto. 7, garantizar servicios fundamentales para una operación óptima como lo son abastecimiento de agua y electricidad, así como el funcionamiento de espacios y oficinas. En esto quiero poner 2 ejemplos. La subestación eléctrica que tenemos tiene 52 años. Entonces necesitamos renovarla porque en cualquier momento eso se descompone y ya no va a tener solución. El pozo de agua que tiene 20 años ya no produce agua. Entonces ahora estamos en proceso de conectarnos a la red, pero también de poder perforar otro pozo de agua para que tener agua, para que los estudios tengan agua por otros 20 o 30 años. 8, construir alianzas con empresas privadas en servicios de grabación musical, doblaje, efectos especiales, postproducción de sonido, Atmos y renta de equipo que permitan crear conexiones entre la industria y ofrecer servicios integrales al sector. Con esta inversión, Estudios Churubusco dará continuidad a 8 décadas de quehacer cinematográfico como el punto de encuentro más importante para la comunidad creativa y cinematográfica de México y América Latina, facilitando la producción audiovisual desde la preproducción hasta su masterización final. Queremos dejar unos estudios cuando termine este sexenio que sirvan durante los próximos 20 o 30 años, que la inversión de ahora sirva para todo ese tiempo.
Gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días, tengan todas y todos. Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, informaremos sobre los avances en la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza, para brindar a nuestros compatriotas una recepción respetuosa y digna, pero también para acercarles las distintas opciones que se prepararon para que retomen su vida en su país natal. Se articuló el trabajo interinstitucional de 34 dependencias del Gobierno de México, con los gobiernos estatales y con diferentes instancias al que se ha sumado el sector empresarial. El objetivo es recibir y atender las necesidades de nuestros connacionales, pero también garantizar y respetar el ejercicio de sus derechos humanos. Decir que en esta estrategia contamos con el apoyo de los gobiernos de los estados fronterizos y ahí se instalaron 10 centros de atención con el propósito de brindar alojamiento y atención a nuestras hermanas y hermanos. A la fecha y desde el 21 de enero que se instaló este programa han llegado 38,065 personas mexicanas, pero también tenemos acuerdo con las entidades con el mayor número de mexicanas viviendo en Estados Unidos. Los centros son instalaciones muy dignas que cuentan con la capacidad operativa para atender a miles de connacionales. Del 21 de enero que comenzó la estrategia a la fecha, hemos recibido ahí en los centros, claro, los que han querido acudir, los hemos recibido con calidez y humanismo a más de 14,300 de nuestros paisanos y paisanas, a quienes se han brindado más de 129,000 servicios. Hemos entregado más de 47,800 raciones de alimento y brindado más de 5,900 atenciones médicas y más de 2,800 atenciones psicológicas. Se da atención jurídica, psicológica, de salud y contra la violencia hacia las mujeres. Y más de 9,300 personas se les ha entregado una tarjeta de bienestar paisano con 2,000 pesos para sus gastos de traslado o cualquier otra cosa a sus comunidades de origen, y se ha incorporado a nuestros connacionales a programas sociales de bienestar. Se afiliaron más de 20,500 personas al IMSS. Esto sobre todo con el decreto presidencial para brindar esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad hacia los repatriados y sus beneficiarios legales. También se han emitido CURPs y copias certificados de acta de nacimiento. Y gracias al apoyo del Consejo Coordinador Empresarial se logró vincular oportunidades de empleo dignas a más de 1,500 personas. Ellos han ofrecido 60,000 plazas para los repatriados y estamos en contacto con la Secretaría del Trabajo para que puedan tener estas ofertas de empleo que son permanentes. A través del DIF se ha brindado apoyo a núcleos familiares, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, y se dieron asesorías en regularización de suelo, temas agrarios e incorporación a programas de vivienda, y se otorgaron tarjetas para remesas con Financiera para el Bienestar. También se han entregado más de 2,000 chips de la Comisión Federal de Electricidad con conexión gratuita a Internet
Se efectuaron más de 300 trámites educativos y se brindó servicio de alojamiento a más de 12,200 personas, que son las que han querido tener alojamiento, porque las demás pues siguen su camino y pues en México son libres de ir de inmediato a veces a su hogar o a su domicilio. El Instituto Nacional de Migración realizó el traslado que solicitaron más de 2,000 mexicanos en retorno a sus lugares de origen. Los principales destinos: Coahuila, Durango, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla. Recordar que en esta labor tenemos coordinación con organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina de Naciones Unidas, pero también la participación muy importante de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de las instituciones de salud y de bienestar. En la Secretaría de Gobernación, personal de diferentes dependencias participantes en la estrategia monitorea y da seguimiento todos los días durante 24 horas, los 7 días de la semana, a las incidencias registradas en los 10 centros de atención. Podemos decir que al momento no se ha reportado ningún evento de riesgo en estos espacios. Tenemos saldo blanco en la recepción de connacionales. Mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha instruido a continuar con la operación de estos centros para atender a mexicanas y mexicanos repatriados, gente honesta que ha trabajado lejos de su nación para sacar adelante a su familia y que ha contribuido a la economía no solo de Estados Unidos, sino también de su tierra natal. Las mexicanas y mexicanos que están retornando a su país es gente trabajadora y solidaria, que se vio en la necesidad de migrar y para quienes ahora la repatriación es una oportunidad de volver a casa y reencontrarse con la familia. Pero también es la oportunidad de redescubrir un México distinto al que dejaron cuando partieron tras el sueño americano. El México de hoy está en plena transformación y tiene un gobierno humanista encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que privilegia por encima de todo el bienestar de quienes más lo necesitan. México mantiene los brazos abiertos a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Gracias. Vamos con el video de México te abraza. México te abraza. Garantiza un retorno seguro, digno, ordenado y humanista. A su llegada, las y los connacionales reciben la carta de repatriación, llave que les da acceso a más de 18 servicios como alojamiento temporal, la entrega de documentos de identidad, afiliación al IMSS, aplicación de vacunas, alimentación y ofertas de empleo. En los 10 centros de atención que se instalaron desde el 20 de enero en los estados del norte del país, en coordinación con gobiernos locales e instituciones del gobierno federal, se ha recibido a más de 13,613 heroínas y héroes. Mexicanas y mexicanos que han contribuido durante décadas y siguen haciéndolo con el producto de su esfuerzo a la economía y prosperidad de 2 naciones. En 5 meses se han brindado comidas calientes, consultas médicas y psicológicas, así como atenciones a mujeres. También se han entregado tarjetas Bienestar Paisano con 2,000 pesos e incorporado a personas de todas las edades a los programas de bienestar. Se ha apoyado en trámites educativos, expedición de actas de nacimiento, vinculación laboral y asesorías para la inclusión financiera. Además, se han brindado asesorías por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
y se han atendido a núcleos familiares por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Se han coordinado traslados a las comunidades de origen de las personas que vuelven a casa. Se han repartido chips para teléfonos móviles y ofrecido el uso de cabinas telefónicas gratuitas. Nuestras hermanas y hermanos que regresaron y seguirán retornando representan esperanza y la osadía de edificar un futuro próspero para ellos y sus familias. A las y los paisanos, México les dice: con su llegada se abre siempre la posibilidad de mostrar lo mejor de nosotros y construir un mejor país. México los abraza. Bueno, cerramos con Sergio Arau, con el video de Sergio Arau. Señora Presidenta. Y buenos días a todos los que nos están viendo. Soy Sergio Arau. Y yo soy Arely Arizmendi. Juntos hicimos hace 20 años Un Día Sin Mexicanos y estamos aquí reportando en qué vamos. Vamos en hacer un documental de emergencia que se titula The Mexican Files. Los expedientes mexicanos. Y vamos a hablar de la relación Estados Unidos-México, mexicanos-estadounidenses, pero desde que empezó, desde hace muy atrás. ¿Y en qué vamos el día de hoy? Sí, bueno, ahí mostraremos quiénes somos, lo que aportamos y la relación que existe entre mexicanos y Estados Unidos. ¿Y qué pasaría si no estuviéramos? Por eso son los expedientes mexicanos. Porque la respuesta está allá afuera. Y para muestra, un botón. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border, putting America first. If you are considering entering America illegally, don't even think of it. Muchas gracias a Arely y a Sergio, y estamos pues esperanzados a ver cuándo sale esta película. ¿Cuándo va a salir, Pau? A ver si nos dicen la fecha para que todos estemos pendientes. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Acá. Vamos aquí, así. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Soy Aisa García del canal Telesur, canal internacional. Quiero empezar por la noticia internacional de ayer, que es el Papa, el nuevo Papa, el León XIV. En un inicio se decía que habían elegido un Papa estadounidense para apaciguar a Trump, pero luego se conoció que este es un Papa que fue misionero en Perú y que tiene todo un historial que se le conoce. Además, hoy se le considera ya a pocas horas como un Papa latinoamericano. Quería conocer su opinión al respecto y si usted estaría dispuesta a ir a la misa, a la primera misa donde va a ser dado a conocer oficialmente. Pues primero felicitarle. Sabemos que es una persona, es un líder de la Iglesia Católica, jefe de Estado Vaticano, que también tiene una orientación por los pobres. Y eso es muy bueno porque va a estar atento, creo yo, a las necesidades de quien menos tiene y al mismo tiempo a la construcción de la paz y la prosperidad en el mundo. El que un líder de la Iglesia Católica tenga esta perspectiva siempre es respetado, independientemente de su orientación, pero por su historia, pues creemos que en cierta forma va a seguir un legado que deja el Papa Francisco. Entonces eso nos da mucho aliento y al mismo tiempo pues
México tiene una población pues principalmente católica, además de lo que representa como jefe de Estado, y pues nuestra felicitación, y ayer dije que lo vamos a invitar para que venga a México, ya habrá oportunidad de invitarle, y no creo que vaya a la misa, no sé si Rosa Isela va a querer ir de nuevo como representante nuevamente, pero le deseamos siempre lo mejor y que sea un líder para la construcción de la paz en nuestro mundo. ¿Qué tan importante es para su gobierno la relación con el Vaticano, Presidenta Claudia? Pues es muy importante por lo que representa no solamente el jefe de Estado Vaticano, sino como líder de la Iglesia Católica, y decía pues la importancia que tiene esta religión en nuestro país. Ahora tenemos pues algunos programas con la Iglesia Católica, particularmente el de Sí al Desarme, Sí a la Paz, con todas las iglesias, pero particularmente la Iglesia Católica lo ha adoptado y les agradecemos. En realidad prestan los atrios de las iglesias, que es un lugar de confianza para poder entregar las armas a cambio de dinero y desarmar a la población y disminuir la violencia. Entonces, creemos que esto va a continuar y pues esperamos que siga esta orientación para los más débiles, los más desprotegidos del mundo. Justamente hablando de los más desprotegidos, pero de aquí de México, usted ayer estuvo con los banqueros y le hizo varias peticiones. Usted pidió mayor acceso a los créditos para el pueblo, que hoy solo el 33% de la población tiene acceso a eso. Lo mencionó, también se anunció un acuerdo entre su gobierno y la banca para aumentar en 3.5% anual el crédito a las micro, medianas y pequeñas empresas, que representan además el 99.8% de las empresas del país. La pregunta es si ¿cree usted que los banqueros puedan hacer un esfuerzo mayor para ayudar a la población, a los pocos, porque hay muy poco acceso a los créditos, y sobre todo para bajar las tasas de interés que están bastante inaccesibles para la población? Ayer pasé a ver si les pasa a Pepe Merino la presentación que di. Hay una gráfica de el acceso al crédito en varios países de América Latina y del mundo. A ver si está por ahí para que veamos. En algunos países pues hay quien tiene doble crédito, entonces más del 100%, pero en México es del 33%, y evidentemente pues tienen que, de manera segura evidentemente para los bancos, pero bajar las tasas de interés para que pequeñas empresas pues puedan tener acceso al crédito. Ayer se firmó un acuerdo donde participa la banca de desarrollo, la banca, pero sobre todo es la solicitud de un esfuerzo mayor. Yo creo que lo que a mí fue una buena reunión, agradezco el recibimiento que nos hicieron, pero a la mitad de mi plática dije, creo que ha quedado claro que por el bien de todos, primero los pobres. Y hubo un aplauso generalizado. Eso quiere decir que hay un reconocimiento de que cambió el modelo económico en nuestro país y que ha sido para bien. Incluso a los bancos les ha ido mejor. Entonces fue un momento, creo que de reconocer en Bahía de Banderas, en Nayarit, en esta convención bancaria. Miren esta gráfica. Crédito del sector privado al cuarto trimestre del 2024. Japón 196%, Estados Unidos 192%, Corea 176%, nos vamos a Chile 110%, Perú 46% y México 33%. Y es que en efecto, pues si eres una pequeña empresa que quieres ampliarte y tienes una tasa del 30%,
y además tienes unos requisitos imposibles de cumplir, pues entonces nunca vas a tener acceso al crédito. Entonces, lo que estamos buscando pues es que haya mayor acceso al crédito de la banca mexicana, y ahí tiene que participar pues la banca comercial de una manera muy importante. Entonces sí tienen que esforzarse más la banca mexicana para lograr eso. Sí, ellos lo reconocen, porque el acuerdo, más allá de algo específico, es un acuerdo de buscar los mecanismos para ampliar el crédito, es un reconocimiento de ellos de que tiene que ser así. Presidenta, en ese sentido, ¿se mantiene el compromiso de su gobierno de pagar la deuda del FOBAPROA? Digo, no sé cuántos años todavía esto signifique para el bolsillo de los mexicanos y para los rubros de inversión que usted está llevando a cabo. Va a venir el secretario de Hacienda para explicar digamos, los bonos del IPAB que ahora pues se pueden comprar en el mercado, no es tan sencillo, digamos, de un día a otro decir pues ya no se va a pagar. Primero, cualquier decisión de no pagar una deuda tiene implicaciones muy importantes para el país, pero es importante que la gente conozca. Yo quedé hoy de pasarlo aprovechando que preguntaste del FOBAPROA. A propósito. A ver, tienen por ahí lo de la auditoría esta que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Aprovechamos. ¿Esto sobre qué es? Este es un documento que ustedes pueden encontrar en internet. Okay. No es secreto. Se ponen ahí en el buscador, así lo encontramos. O sea, no es que hubiéramos hecho una gran búsqueda. Es el informe de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, sobre fiscalización del rescate bancario de 1995 al 2004. Les voy a pasar algunos párrafos porque recuerden que se dijo que hubo una auditoría internacional. Bueno, este resultado de la Auditoría Superior de la Federación, que es, digamos, el mayor auditor en nuestro país, porque responde al Poder Legislativo, no corresponde al Poder Ejecutivo. Ellos auditan todos los recursos federales, municipales, o sea, si un recurso federal se ejerció en un municipio, se puede auditar en un estado o a nivel federal, y esto es producto de esta auditoría que se hizo del informe integral sobre la fiscalización del rescate bancario. Les voy a poner algunos párrafos de este documento, a ver si… Fíjense, esta es la página 22. Tanto la ley de instituciones de crédito en su artículo 122 como el contrato constitutivo y sus modificaciones del FOBAPROA contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del fondo. La carencia de políticas, esto es informe de la Auditoría Superior de la Federación, la carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación, o sea, la carencia de políticas prudenciales y reglas de operación dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el Rescate Bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo. Esta es la auditoría que hace, o el informe integral que hace la Auditoría Superior de la Federación sobre FOBAPROA o IPAB. Adelante. Esta es la página 339. Las principales consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación que se desprenden de esas 70 auditorías son: la ratificación de que el Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el gobierno federal al otorgar su aval en las operaciones. Hay más, pero ponemos las principales. Del análisis de los 25 informes presentados por los despachos contratados, estos son las
supuestas auditorías que se hicieron, se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados. Asimismo, los reportes de bancos, en inglés Bank Reports, que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor, Michael McKee, elaborara su informe. Se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Sin embargo, la Cámara de Diputados en su momento otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados. Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante. 43. Cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la Auditoría 199 a la que se refería, ahí se ponen los bancos. Por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones promovidas de la auditoría citadas, promovido por la Suprema Corte. En congruencia con el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante diversos oficios, que se dejaba sin efecto 7 auditorías que se estaban realizando de conformidad con el programa de auditorías, visitas e inspecciones correspondiente a la cuenta pública de 2004. En fin, por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados. Sin embargo, el proceso de decisión en lo general careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas. ¿Esto no es suficiente para que el FOBAPROA se deje pagar? Es información para que… Parecieran datos suficientes, ¿no?, de esta auditoría. Es una auditoría, un informe integral de la Auditoría Superior de la Federación sobre el FOBAPROA, a la que todo el pueblo de México tiene acceso, porque se dice que fue auditado por auditores internacionales. Aquí está la respuesta. Ni siquiera lo pudo auditar completamente la Auditoría Superior por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel momento. Ahora, ya la parte de cuánto se debe, cuánto se ha pagado, etcétera, va a venir el secretario de Hacienda para explicar. ¿Y por qué? Pues no es trivial el decir que no se llegará a pagar, etcétera, porque pues tiene implicaciones muy importantes para la economía mexicana. Pero el pueblo de México tiene que estar informado. Y esto le cuesta al pueblo de México, ¿no? Todos los días, hasta el 2050. Hasta el 2050. Hasta el 2050. Y eso también significa que el gobierno deja de invertir en temas Ya sociales. viene Edgar para poder platicarles cuánto se paga cada año. Es un porcentaje menor a lo que se pagaba antes, pero es un porcentaje que se tiene que estar pagando hasta el año 2050. Si quieren, cuando venga Edgar lo platica. Es parte del presupuesto de egresos de la Federación, se presenta cada año. El presupuesto de egresos de la Federación con lo que corresponde al pago del entonces FOBAPROA o IPAB. Son fondos. La gente muy de referencia quiere saber si qué tan delicado fue. Pues fue muy grave, gravísimo diría yo, porque ahora lo que se dice es que no había de otra,
que no había otra opción, que tenían que haber sido rescatados los bancos. Aquí Pablo Gómez dijo, había dos opciones que se presentaron en su momento, y además hay otros países que tuvieron situaciones similares y que reaccionaron de una manera distinta. Pero aquí el problema es que no solamente es el rescate bancario que convirtió deudas privadas, un banco debía a otro banco, deuda privada en deuda de todos los mexicanos. No solo ese es el problema, sino que los criterios para pagarle a quién, lo dice la auditoría, no tuvieron ni siquiera reglas de operación, fue completamente discrecional. ¿Qué le pagaban a quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿A partir de qué? Fue absolutamente discrecional y ahí hubo una enorme corrupción. Ahí está el libro del presidente López Obrador sobre los expedientes del Fobaproa. Ahí pueden ustedes encontrar pues muchísimas de estos actos de corrupción, o digamos, sin reglas de cómo se hizo, además de muchas otras cosas que se cometieron y que se han analizado por muchos analistas, de cómo es que en diciembre de 1994 se informa de manera privilegiada a algunos empresarios que se iba a devaluar la moneda y aprovechan para sacar mucho más dólares del país, haciendo la crisis todavía más grave. Varios que después les llamaron los errores de diciembre o el error de diciembre. Y hay mucho documentado sobre esta situación, pero esta parte vinculada a la discrecionalidad pues es una… Y al mismo tiempo muchísimos deudores que perdieron todo, que nunca fueron rescatados y que no representan algo menor. Fueron millones y millones de familias en el país. Pues ya se va a explicar, pero es importante la información. ¿Y por Presidenta, qué? la Financiera del Bienestar, Finabien, está otorgando créditos desde hace un tiempo a micronegocios a tasas de interés cero. Quería saber si seguirá Finabien dando créditos a pequeños negocios este año también. Sí, ahora Finabien tiene varias áreas. Lo dirige de manera extraordinaria Rocío Mejía, y un área nueva de Finabien, aparte por cierto que se pueden enviar las remesas, ya se va a seguir dando información, es el crédito que se va a dar a artesanas. Hay un trabajo de la Secretaría de Cultura con Finabien que ya se explicó aquí, pero vamos a darle seguimiento. Inicia este programa en la Costa Chica de Guerrero y sus límites con Oaxaca. Se va a dar un crédito a artesanas, principalmente bordadoras o textil, que es con telar de cintura. Se va a dar un crédito para que se puedan comprar insumos por parte de las artesanas. Y después estamos transformando completamente Fonart. La idea es que Fonart adquiera, pues ellos la pueden comercializar en cualquier lugar. Es crédito a la palabra y a 0% de interés. Pero si así lo desean, Fonart les compraría los productos, su producto terminado, con alguna capacitación si quieren hacer alguna estilización de los huipiles, de esta zona justamente. Precioso. De Amusgos o de Xochilistlahuaca, Guerrero, en donde se les da el crédito, Fonart lo compra al precio de lo que significa todos los insumos más el trabajo de la artesana, y Fonart lo vende en México y en el mundo entero. Y con eso se paga y eso les da el insumo de revolvencia para seguir produciendo sus huipiles. Pueden vivir con bienestar a partir de su trabajo
y evitamos que se pierda. Y al mismo tiempo se le genera una marca original que también combata pues todo la piratería que hay alrededor del robo de los diseños de las y los artesanos mexicanos. Entonces estamos iniciando en esta zona y el objetivo es llevarlo a todo el país, y ahí Finabien está haciendo ese trabajo. Por otro lado, Finabien participa ahora en los programas de vivienda. ¿De qué manera? Hay 3 instituciones que están dando los créditos de vivienda. Uno es el Infonavit, otro es Foviste, con la construcción de casas, ya no solo el crédito de vivienda, y la otra es la Comisión Nacional de Vivienda, que está en la SEDATU. La Comisión Nacional de Vivienda, a partir del trabajo de los compañeros de bienestar en el territorio de donde hay mayor necesidad de vivienda, ahí se inscriben al programa y pueden acceder a su vivienda con 0%, un crédito de 0% de interés a pagar en 15, 20 años. ¿Y quién le da ese crédito? Finabien, a partir de las viviendas de CONAVI. Entonces sí es una institución que está creciendo y que cada vez va a tener más relación también con el Banco de Bienestar. No porque el Banco de Bienestar vaya a dar crédito, sino para que pueda cobrarse, por ejemplo, los programas sociales en uno y en otro banco, tanto en Finabien, Telecom, como en el Banco de Bienestar. Por último, Presidenta, el anuncio de Google, ayer el Congreso de Estados Unidos aprobó oficialmente nombrar al Golfo de México Golfo de América. ¿A usted ya le respondió Google la última carta que envió? Está ya demandado, ya hubo una primera resolución y se está esperando. ¿Qué decimos nosotros? Para repetirlo nuevamente. Lo único que queremos es que se cumpla con el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos. El decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos sobre el Golfo nombra Golfo de América solamente a la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el Golfo, porque no tendría atribución para nombrar a todo el Golfo, porque esa es una atribución internacional. Entonces lo que decimos es que Google le ponga Golfo de América donde es Golfo de América, que es la parte que le corresponde al territorio de los Estados Unidos, y le ponga Golfo de México a la parte territorial que le corresponde a México y a Cuba. Eso es lo que estamos demandando que salga en la plataforma. Vamos a ver cómo salió esta resolución del Congreso, pero ellos solamente pueden nombrar pues la parte del territorio de los Estados Unidos. ¿Ha sido un tema con Trump? No, no lo hemos tocado. Nosotros lo que planteamos es, ellos tienen una resolución en donde tienen derecho, pero no a nombrar todo el Golfo, sino la correspondiente a su territorio. Tienen atribución sobre ello. Nosotros no podíamos decir nada sobre que le cambien el nombre a un estado, a una montaña, a un lago. Entonces, la parte que les corresponde de su territorio le pueden llamar como ellos decidan. La parte que le corresponde a México, pues no puede ser renombrada. La parte que le corresponde a Cuba, pues tampoco puede ser renombrada. Entonces, lo que decimos es, Google, pues, sujétate a lo que aprobó el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la controversia en la que estamos. Muchas gracias, Presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, a ver, vamos por acá. ¿Sí? Presidenta, muchas gracias. Los saludo con gusto. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Presidenta, nada más para retomar el tema de su reunión con la Comisión Nacional Bancaria. ¿Hubo un compromiso exacto de darle más crédito a las pymes con esto del Plan México? Porque pues ya esto ha sido solicitado en sexenios anteriores a la banca y la banca no cede, o sea, y son muchísimos requisitos, digo, comparándolo con Finabien o comparándolo con otras opciones y con otros países, como usted lo dijo ayer en la conferencia.
La meta que pusimos para el Plan México es que en el 2030 hay un acceso del 30% de las pequeñas y medianas empresas al crédito. Lo que se firma ayer, pues es una colaboración para que pueda ser así, un acuerdo. Y obviamente pues vamos a estar cerca para que esto pues vaya creciendo. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya este acceso? Pues dos cosas. Una, que no se pidan tantos requisitos sin poner en riesgo a la banca, evidentemente. Y segundo, que bajen las tasas de interés. Les voy a poner un ejemplo. Hay una institución que se llama FIRA, que da créditos al sector agropecuario y la pesca, entre otros. FIRA estaba dando un crédito desde hace muchos años. FIRA es una institución que depende del Banco de México. Estaba dando créditos al campo con 18% de interés. Nosotros estuvimos trabajando con ellos en varios mecanismos y hoy el programa que abrimos de crédito para producción agropecuaria y pesquera tiene una tasa de interés del 8.5%. Y ni siquiera estamos financiando la tasa de interés, sino sencillamente trabajamos conjuntamente para definir de mejor manera pues los seguros que tiene que tener este tipo de créditos. Porque nosotros estamos garantizando la comercialización de aquellos que se inscriben en este crédito y el precio del producto a partir de este esquema de comercialización. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede. El tema pues es nada más que haya la voluntad de la banca privada y lo que se requiera, pues evidentemente el Banco de México es autónomo y de la parte de la Secretaría de Hacienda para poder pues ir logrando estos esquemas que permitan mayor acceso al crédito. Entonces, ¿le haría un llamado a la banca para que tenga voluntad financiera para apoyar ayer los se pymes? firmó este acuerdo, yo creo que hay voluntad. El tema pues es que realmente generemos los instrumentos para que esto pueda ser una realidad. Banorte anunció esta semana que iba a bajar las tasas de interés a créditos a pymes, sobre todo para mujeres que están liderando algún negocio. ¿Recibió usted una propuesta o algún anuncio por parte de otra institución bancaria? Si hubo alguna fecha que se fijara justamente para que los demás bancos pudieran empezar a pues, hacer esta decisión. Sí, es parte del acuerdo, más que una fecha en particular, pues el objetivo pues es generar estas condiciones para que pueda haber acceso al crédito. Presidenta, bueno, también en un sentido parecido y tomando en cuenta las personalidades que están hoy de su gabinete, las industrias creativas, Corea del Sur pues tiene grandes beneficios, por ejemplo, con toda la industria del cine y ha hecho que las industrias creativas, que todas las partes, que se integre todo un ecosistema en esa parte. Ustedes están pensando, bueno, está bien, es muy positivo que se va a fortalecer Estudios Churubusco y la producción de cine en México, pero con esto fortalecer las industrias creativas para que cada vez más jóvenes estudiantes puedan participar y también pymes, empresas y todo esto pueda ser una vocación del país. Ya lo es, realmente ha crecido muchísimo la industria creativa en México. No sé si quieran contestar a alguno de ustedes. Canónico, todo de los Estudios Churubusco. Gracias, presidenta. Me gustaría mencionar, pues a lo mejor el número de películas que se apoyan cada año con el estímulo y a través de premios, subsidios. En el caso de Ficine, con el incremento que tuvo este año, se apoyarán alrededor de 75 películas al año y 50 proyectos en distribución. Y en el caso de los apoyos al cine,
estamos hablando de, en este 2025, que acabamos de sacar los últimos resultados la semana pasada, estamos hablando de apoyar 124 proyectos en producción y postproducción. Aquí estamos hablando de películas de los estados, de cine experimental, de cine para las infancias, de cine de animación, realmente empujando cada una de estas modalidades. 64 proyectos en equipamiento y programas de exhibición, 17 en preservación, y se sigue sumando la posibilidad de seguir preservando colecciones alrededor de todo el país, y 42 apoyos en escritura de guión y desarrollo. Estamos hablando de alrededor de más de 200 proyectos que se apoyan a través de subsidios al cine, y por supuesto siempre buscando fortalecer la producción. Este año, además, en las modalidades de producción de largometraje documental, largometraje de ficción y animación, se incrementaron los montos que pueden pedir los y las realizadoras para realizar estas películas, de manera que haya la posibilidad de robustecer estas producciones y de realmente empujarlas para seguir produciendo cine diverso y cine de calidad. Muchas gracias. Gracias. Presidenta, en días pasados que se hizo el macrosimulacro, la aplicación, por lo menos en la Ciudad de México, funcionó a un poco más del 90%, y usted ya ha dicho que esto se puede hacer, tanto la agencia digital como usted han sostenido que esto se puede llevar a todo el país. ¿Qué acciones se están teniendo para hacerlo? Y lo mismo esta aplicación para los huracanes, porque también en días pasados hubo las reuniones con la Secretaría de Gobernación sobre los huracanes y la situación para los próximos meses, y cómo puede la gente estar alertada a través de sus celulares. Bueno, en particular, la alarma sísmica funciona principalmente en la zona metropolitana del Valle de México y particularmente en la Ciudad de México, porque para que funcione la alarma sísmica, pues tiene que haber instrumentación en aquellos lugares donde hay epicentros del sismo. Entonces, una buena parte de los sismos en esta zona viene de la costa del Pacífico, particularmente Oaxaca, Guerrero. Entonces, ahí hay instrumentación, y en el momento la alarma sísmica funciona porque las ondas sísmicas pues tardan en llegar a la Ciudad de México. Entonces allá está instrumentado, y en el momento en que inicia el sismo, pues ese minuto, segundos entre que inicia el sismo y llegan las ondas sísmicas a la ciudad o a la zona metropolitana, pues es el tiempo en donde empieza a sonar la alarma para que pueda haber prevención e ir a los lugares seguros en ese tiempo. Entonces tiene que haber pues todo un sistema relacionado con la detección o el sismo en el momento, porque no se puede, digamos, saber cuándo va a haber un sismo, sino que en el momento que ocurre se alerta la alarma y suena en la Ciudad de México, y tenemos ese tiempo en lo que llega la onda sísmica. En el caso de huracanes, pues también se puede, una vez que está el huracán, saber, de acuerdo a la posible orientación del huracán, a qué costa se puede alertar, y también está pensado para estas circunstancias en aquellas zonas donde es necesario. Entonces, pues evidentemente tiene que ver con los esquemas de prevención y de medición que uno desarrolla. Presidenta, en la parte de la sequía, el monitor de sequía en México, que depende de la Conagua, publicó en su reporte de abril 2025 que 596 municipios tendrán sequía y 468 municipios estarán anormalmente secos. Bueno, ya lo presentó la Conagua, presentó su plan hídrico, se está trabajando en ello, pero ¿habrá alguna campaña en específico para que también la ciudadanía pues retome este tema que ya hace algunos años había, de cuidar el agua, de también la parte ciudadana, de ver por el agua, porque en muchas partes como que todavía no hay conciencia? Sí, aquí yo vi que la ciudad creo que está haciendo una campaña cuando uno va llegando aquí al Zócalo.
Hay una campaña ya y en varios estados. Lo que nosotros estamos trabajando principalmente es el ahorro de agua en el riego agrícola. 70%, bueno, hay varias estadísticas, pero hay quien establece que 76% del agua dulce, o sea, del agua potable, se va a riego agrícola. Entonces ahí es donde está pues la principal fuente para ahorrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tecnificando el campo. Entonces, que en vez de que se riegue por canales, pues se riegue con un sistema de riego por aspersión, por goteo, etcétera, de tal manera que al ahorrarse ahí, pues pueda destinarse agua a otros usos. Y hay un trabajo muy importante tanto de la CONAGUA como de SADER, de Agricultura y Desarrollo Rural, en aquellos estados que van a tener mayor escasez de agua, pues para dar apoyos y otro tipo de acciones en el campo mexicano. Por último, Presidenta, bueno, sobre las universidades y la innovación, pues en Alcanzando el Conocimiento, pues hemos conversado siempre con empresarios y con científicos, con tecnólogos, pues que están trabajando en los centros, pero siempre han dicho que para llevar a cabo proyectos de innovación, pues en las universidades siempre, pues los procesos burocráticos son muy largos, esto se está discutiendo al interior de las universidades, de los centros de investigación, pero no se ha llegado a acuerdos. En política pública por parte de la ciencia, ¿usted consideraría que tendría que cambiar, sin afectar la autonomía de las universidades, los procesos para llevar a cabo más proyectos de innovación más rápidos? Rosaura está haciendo un gran trabajo al frente de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Está trabajando con investigadoras e investigadores para que pueda ser más ágil el apoyo a través de lo que antes era CONACYT y hoy es la CECITI. Y además tenemos proyectos, digamos, prioritarios, como por ejemplo el OLINEA o el Centro de Diseño para Semiconductores y algunos otros proyectos que vamos a ir presentando poco a poco. Además pues de los apoyos que se dan normalmente a la ciencia y pues sí, es importante que haya disminución de trámites y el año que entra pues nuestro objetivo es aumentar el apoyo a ciencia y también a cine y a cultura. ¿En cuánto se pensaría aumentar el apoyo a ciencia? Ya vamos a ver de acuerdo con pues lo que haya de presupuesto, pero nosotros nos comprometimos a que haya a ciencia y a humanidades, porque hay esta idea de que solo hay que tener ahora inversión en inteligencia artificial y en tecnología, que es fundamental, importante, pero ¿qué sería de México sin la filosofía, sin los historiadores, sin los cineastas o las cineastas? Entonces, es fundamental también, por eso no es Secretaría de Ciencia solamente, sino es de Ciencia y Humanidades. Y obviamente pues las artes también. ¿Quién va a escribir sobre la historia de México si no apoyamos a los historiadores? Entonces tiene que ver con el conocimiento en general y también obviamente pues que queremos que México avance mucho más en el desarrollo científico y tecnológico, pero también en las humanidades. ¿Quién va a estudiar las lenguas de nuestro país? ¿Quién va a incorporar a las comunidades para que no se pierdan las lenguas? En fin, todo eso es parte fundamental del ejercicio de gobierno. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, a ver, ya vamos llegando al final. Vamos a ir hoy a Acapulco, vamos a presentar los avances de Acapulco se transforma contigo. Vamos a una pregunta más y después a ver, vamos acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Primero, me gustaría nada más una rápida precisión en cuanto al programa México Te Abraza. La secretaria habló al principio de su presentación, dijo que eran 38,000 los recibidos desde el inicio del programa, pero después mencionó 14,000. No sé, nada más, me parece que son… En la presentación
faltó la parte de los que están llegando en avión, ¿verdad? La parte de los que llegan, nuestros paisanos que llegan a Laifa, a Tapachula y a Villahermosa principalmente, porque nosotros le pusimos México te abraza pues a los centros de atención que pusimos en la frontera, y en ese sentido la información. Pero no sé si quieras comentar algo más. Gracias, Presidenta. Sí, 38,065 mexicanos que han llegado repatriados. Aparte están los más de 5,000 extranjeros. Ayer lo informaba aquí la Presidenta. Pero en el caso de los que llegan y quieren ir a los centros de atención, son los 14,300. Hay personas, como les decía, que llegan a la frontera, a la puerta, y dicen, no, yo no quiero ir al centro de atención. No se les puede obligar tampoco a recibir cierto servicio, ¿no? A veces llegan y solamente dicen, no, nada más denme el kit para entrar al baño, hacer el aseo, un cepillo de dientes, en fin, un jaboncito, y ya enseguida se van. No quieren esperar otros servicios o la tarjeta de bienestar paisano, en fin, otro tipo de cosas. Pero sí, efectivamente, a los que llegan, pues no a todos quieren o aceptan y están en libertad de hacerlo, ¿no? Gracias. También sobre el tema, pasando a cultura, este número de personas jóvenes que se han registrado a México Canta, algunos críticos del programa habían dicho que no se iban a registrar. Resulta que son ya más de 5,000. ¿Cuál es su opinión al respecto y si hay un nuevo llamado para que se sigan registrando? Sí, a ver, vuelve a poner el video para que vean el sitio de internet. La música mexicana es histórica, poderosa y creativa. Hoy, su esencia resuena con fuerza en México, Estados Unidos y el resto del mundo. Y han logrado cautivar a audiencias masivas, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y redes sociales. Queremos que las y los jóvenes aprovechen esta gran oportunidad para disfrutar y expresarse a través de la música. La música es amor, desamor, fiesta y diversión. Queremos descubrir compositores, cantantes y cantautores mexicanos y mexicoestadounidenses en Estados Unidos. Expon tu talento y haz historia en el concurso México Canta. Inscríbete del 28 de abril al 30 de mayo en www.mexicocanta.gov.mx. Ahí déjale. A ver, déjale el sitio de internet para inscribirse. Sí, mexicocanta.gov.mx. Presidenta, ahora si me permite entrar a temas referentes, dos breves preguntas de Estados Unidos. En días recientes, pues aparentemente vuelve a circular un nuevo spot del gobierno estadounidense con la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, haciendo como el mismo llamado. Incluso ahora está exhortando a que las personas se autodeporten a través de la plataforma digital. Y junto con esto, en estos días también sale a relucir un comentario del vicepresidente Jay Vance, que habla sobre que en el Mundial los quieren recibir, pero después del Mundial pues pueden regresar a sus casas, ¿no? Entonces, ¿algún comentario al respecto sobre estas dos particulares cosas que ocurrieron esta semana? Bueno, entiendo que está pasando en plataformas nada más y pues todavía no se aprueba la ley. En el momento en que los senadores, diputados aprueben este artículo de la ley, pues ya no se podrá pautar. Esa es la propuesta, que no pase en la televisión, es decir, que no se pague para pasar el anuncio. Tienen derecho a grabar un mensaje y si alguien lo quiere ver en sus redes sociales, pues que alguien acceda. Pero uno en las redes sociales puede pagar para que se difunda más. Entonces, este artículo de la ley va a prohibir que se pueda pagar para promoverlo más
en caso de que tenga mensajes gobiernos extranjeros que tengan que ver con política, cuestiones ideológicas. Si son temas culturales, turísticos, deportivos, pues es distinto. Y bueno, ya finalmente, si me permite, nada más hacerle la pregunta, ¿algún comentario sobre este aparente interés del gobierno mexicano para pedir la extradición de Genaro García Luna y su esposa? Parecer estarían… Pues son parte de los procedimientos que existen, ya se había pedido, no es la primera vez y son parte de los procedimientos. Y ya rápido, el último precisión, en cuestión del INE, ayer también sale este nuevo rechazo a bajar las 26 candidaturas de los aspirantes a la elección del Poder Judicial. No sé si tenga una opinión al respecto. Gracias. No, mi opinión es que la gente participe el 1 de junio, ya a partir de la próxima semana. A ver, pasa el video del 1 de junio, de cómo se vota. Creo que hay uno, ¿no?, de cómo se vota. Este 1 de junio votemos por un nuevo Poder Judicial, honesto, capaz y cercano al pueblo. Al llegar a la casilla recibirás 6 boletas, cada una de un color distinto, porque elegirás a ministras y ministros de la Suprema Corte, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de las salas regionales del Tribunal Electoral, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. Además, en 19 estados también elegirás cargos del Poder Judicial local y recibirás 3 boletas extra. Tu voto es la herramienta para tener un Poder Judicial que garantice la justicia para pobres y ricos. Infórmate y este 1 de junio participa en esta elección histórica. Conoce más en eligepoderjudicial.gov.mx. Bulmaro. Ay, muchas felicidades a todas las mamás. Muchas felicidades. Ser mamá es algo extraordinario. También tiene sus dificultades, complicaciones, desde que nacen los pequeñitos hasta que tienen 60 años, uno sigue preocupado por sus hijos. Entonces, muchas felicidades a todas las mamás, nuestro cariño, nuestro apoyo siempre, y es tiempo de mujeres. Con su permiso, Presidenta. Kuaná Nanachinyo, la saludo con mucho afecto, Presidenta. Kuandó, secretarias, amigos, amigas, reporteros, Kuandó desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua mixteca, o el Tunsabi, como muchas y muchos de nosotros lo conocemos. Es una lengua originaria que aún se habla en el estado de Guerrero. En México tenemos la fortuna de contar con muchísimos ritmos que en algunos casos son antiguos y que cuentan historias muy significativas para nuestro pueblo. Lo que les mostraremos hoy es una danza que representa el espíritu anti-esclavitud y es una manifestación de nuestra raíz afromexicana. Si me lo permite, Presidenta, amigas, amigos, veamos la siguiente cápsula. La danza de los diablos es una de las representaciones artísticas y culturales más representativas de nuestra región, que es la Costa Chica, tanto del estado de Guerrero como del estado de Oaxaca. Aproximadamente ha de tener como unos 100 años que se principió la danza. Para nosotros, el significado de la danza representa nuestras raíces afrodescendientes, afromexicanas, porque sabemos que tenemos raíces africanas. Es una representación de mis culturas, porque soy originario de aquí, pues siempre, desde niño siempre me ha llamado la atención la danza. Y nosotros queremos conservar esas raíces afro, que es lo que nos identifica como costeños. Año con año nosotros pues
sacamos la danza. A veces se hacen ya adultos los danzantes y sus hijos empiezan a bailar junto con ellos y poco a poco van aprendiendo y se van integrando en nuevos grupos. Por ejemplo, ahorita tengo mi hijo, a él también le gusta la danza. Así como me enseñaron a mí, así la toco yo. Me hace sentir mucha emoción en la forma de cómo danzan los chamacos, los muchachos, y pues ahí están ellos revelando que no están de acuerdo sobre la esclavitud. Es algo que no se puede perder, es algo tradicional, es algo que es parte de mi vida. Porque se siente uno emocionado, pues. Pues es un orgullo porque pues son nuestras culturas. Es muy bonito y es una identidad que no me gustaría perder nunca. La danza de los diablos es muy enérgica y vistosa. Cuenta con elementos culturales afro, como las máscaras y los sonidos. Entre las percusiones, la charrasca, que es la quijada del burro o caballo, como vimos, la armónica y el violín, los danzantes enmascarados hacen una representación de resistencia y libertad. El legado afro en México está muy vivo en la Costa Chica, pero es una raíz imprescindible en cada rincón de nuestro país. Gracias a todos y a todas las comunidades y pueblos afromexicanos. Esta hermosa cultura y de tradiciones, y como lo dijimos, la danza de los diablos es resistencia y es libertad, aquí en el pueblo de México, un país libre y soberano. Muchas gracias. Gracias, Presidenta.